parlamentarios de Chile Vamos y una diputada del Frente Amplio serán los integrantes de una comisión encargada de analizar el mérito de la acusación constitucional presentada en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos. La comisión deberá emanar un informe que deberá ser votada por la totalidad de los parlamentarios en la sala. ¿En qué consiste esta acusación constitucional en contra de la ministra de Educación? Lo analizamos ahora en Cámara Acción. Conversamos de este tema con el diputado Diego Chalper, integrante de la Comisión de Educación. Gracias, diputado, por conversar con Cámara Acción. Gracias a usted por la invitación. Diputado, desde principio de año que estamos escuchando que se quería acusar constitucionalmente a la ministra Cubillos por parte del Partido Socialista. Finalmente esto se presenta. ¿Qué le parece lo que ocurrió desde ese tiempo hasta ahora? Mire, yo le diría que ellos han tenido muchos meses para formular una acusación. Cuando uno habla de una acusación en Chile, está hablando de la herramienta más extrema de nuestra Constitución, que busca establecer que un ministro de Estado ha o infringido la ley o la ha dejado sin aplicación. Y usted habla de 4 meses, si uno se pone un poquito más riguroso, en el verano, cuando la ministra hacía estas reuniones con los apoderados, ellos empezaron con esta idea, por lo tanto estamos hablando prácticamente de 7 meses. Y yo que he leído en detalle la acusación, al menos lo que ha trascendido, la verdad es que yo le puedo decir con harta franqueza, como abogado y como diputado, que esta no tiene ningún fundamento jurídico. Mire, si quiere revisamos capítulo por capítulo. Primer capítulo, faltar a la verdad en respecto de las entrevistas del sistema de admisión escolar. Lo que la ministra ha dicho, que es cierto, es que no puede haber entrevistas una vez que usted ha postulado. Y eso es algo que es tan cierto que usted se acordará que cuando se tramitó esta ley, varios senadores presentaron una indicación y fue rechazada, porque la nueva mayoría creía en ese minuto que tener entrevistas era como un problema. Cuando usted es apoderado y no queda en su primer colegio de su preferencia y quiere entrevistarse con los colegios donde quedó, porque esto en las comunas rurales, para que usted sepa, muchas veces significa cambiarse de comuna, que usted no se pueda entrevistar con el director es creer que aquí hay como una especie de mundo escondido donde todos tenemos que andar asustados, y la verdad es que eso es algo que no creemos. Entonces, evidentemente lo íbamos a querer cambiar. El punto, no sé si la estoy lateando, pero allá. El punto 2 tiene que ver con el tema de los correos electrónicos, que la ministra habría enviado correos electrónicos. A ver, ¿cómo va a ser fundamento de una acusación constitucional algo que la Contraloría y el Consejo para la Transparencia declararon legítimo? Recordemos que el tema de los correos electrónicos era precisamente para hablar del proyecto de admisión justa que finalmente fue rechazado aquí en el Congreso. No, ese es uno de los correos, ha habido varios correos. Lo que pasa es que para la nueva mayoría los apoderados eran como un dato. Para nuestro gobierno los apoderados son centrales en el proceso educativo. Entonces, yo le tengo una noticia a la oposición. Vamos a seguir implementando todos los medios posibles para mantener el contacto con los apoderados, porque nuestra convicción es que una educación sin apoderados es una educación que está coja. Tercer argumento, la inejecución de los fondos de la nueva educación pública. Por favor, ¿cuál es el fundamento? Piense usted que en la ejecución del presupuesto de educación llevamos un 3,2% más. En lo que respecta a los servicios locales hemos ejecutado todos, están todos promovidos los cargos. O sea, este ministerio de diputados sí ha cumplido con la ley que se aprobó en el anterior gobierno. No solo lo ha cumplido, ayer la nueva directora de Educación Pública, en una sesión que además la pueden ustedes revisar, le dio, perdónenme la franqueza, una cátedra acerca de cómo se lleva adelante un proceso ordenado. Ya estamos pensando en los servicios locales del 2020. Entonces, que nos digan que hemos dejado sin ejecución los servicios locales, evidentemente hay problemas. No ha pagado su deuda Cerro Navia, tenemos varios servicios locales con algunos problemas. Y aquí viene la tercera crítica, que es que no dimos a conocer a tiempo las auditorías. A ver, apenas tuvimos las auditorías que dan evidencia de muchas irregularidades, las pusimos en conocimiento del Ministerio Público, del Consejo de Defensa del Estado y de la prensa. ¿Se imagina usted no lo hubiésemos comunicado a la prensa? Nos habrían dicho que queríamos esconder la información, porque aquí no hay cómo darles en el gusto. Diputado, y en virtud de eso y en cuanto al nuevo sistema de admisión pública que se comenzó a implementar este ya segundo semestre en la región metropolitana, se dijo que había problemas de información, que no se le había entregado datos a los apoderados, pero escuchando a la ministra de Educación, ella responde y dice, a ver, prueba de aquello es que el primer día casi el sistema colapsa porque había mucho interés por parte de los apoderados a postular y después el sistema, bueno, funcionó de buena manera y está rodando. ¿Qué le parece a ustedes? Mira, hagamos un ejercicio de lógica 1. Si hubiese mala información, no habría postulaciones, ¿cierto? Porque es una cosa obvia, si a usted no le informan que tiene que postular, usted no postula. ¿Sabe qué nivel de postulaciones tenemos en este segundo que usted y yo estamos conversando? 9 de cada 10 apoderados ya postularon, hoy día es el último día. Normalmente hay un porcentaje de apoderados que no postula, porque hay un margen de deserción. Y digámoslo bien en castellano, en la región metropolitana, que era un desafío titánico, ya tenemos un 88% de postulación. Entonces, uno puede tener sus opiniones en la vida, pero cuando los hechos son tan elocuentes, uno esperaría
esperaría de la oposición un poquito más de autocrítica y un poquito más de reconocimiento de lo que la realidad es. Y mira, el Frente Amplio nos incorporó la genialidad del quinto capítulo, que es el tema de las educadoras diferenciales. Yo le quiero recordar a los amigos del Frente Amplio que esta ley fue dictada el año 2006, cuando la actual senadora, en ese tiempo ministra, Yasna Proboste, era ministra, y se hizo un bono de perfeccionamiento que incorpora por titulación y un cuarto adicional por mención. El problema es que no se acordaron que las educadoras diferenciales tienen menciones distintas. Entonces, la ley establece que las menciones tienen que ser por alguna asignatura en particular. Entonces, no es que la ministra excluya a las educadoras, la ley excluye a las educadoras. Y lo que hemos hecho son dos cosas. Uno, hemos tratado de crear un sistema de bonificación especial para las educadoras diferenciales y dos, cumplir la ley. Entonces, fíjese, a la ministra la acusan por decir su opinión respecto a las entrevistas, por informar a los apoderados, por ejecutar el presupuesto de la educación pública, por proveer los cargos con gente, evidentemente, de la línea editorial del gobierno y, en quinto lugar, por cumplir la ley. O sea, básicamente la están acusando por hacer su trabajo. Es una acusación más bien política, como lo ha dicho también la ministra a la hora de que ella ha dado entrevistas sobre este tema, que no tiene un componente constitucional, como se le podría ver, sino más bien un tema político ideológico. Mire, si a alguien le quedaba alguna duda, lean por favor una entrevista que da hoy día en la mañana uno de los promotores de esta acusación, que es el diputado Juan Santana, donde él dice que esta acusación se trata de preservar el legado de la presidenta Bachelet. Yo le quiero decir a don Juan Santana que para hacer eso tiene millones de mecanismos, pero que la acusación constitucional es para una cosa muy concreta: demostrar que una ciudadana que ejerce un cargo de ministra tiene que estar 5 años fuera del servicio público porque infringió la Constitución y la ley. Si él quiere usar esa herramienta para una vendetta política o para hacer algún planteamiento ideológico, quiere decir que o no ha leído la Constitución o la verdad es que le importa bastante poco. Y nuestra convicción es que la comisión que se acaba de constituir va a tener un trabajo muy importante, que es evaluar el mérito de la acusación constitucional. Finalmente el sorteo determinó que esta comisión estuviese conformada por mayoría de parlamentarios de Chile Vamos que de la oposición. ¿Usted cree que eso puede ser... bueno, va a venir con informe negativo? Yo estuve en la comisión que instruyó la acusación del ministro Santelice. Ahí hay una oportunidad de que vayan muchos abogados y invitados a exponer sus puntos de vista. Son comisiones abiertas, o sea, va a poder usted, yo y el que quiera ir a verla. Y yo tengo la sensación que aquí la discusión se deja de trasladar de la guerrilla política hacia los méritos constitucionales de la acusación. Y ese es el campo en que a mí al menos me acomoda mucho jugar, porque no tengo ninguna duda que cualquier alumno de Derecho de segundo año ya es capaz de darse cuenta que esta acusación no tiene ningún fundamento. Diputado, independiente de la implementación de la ley aprobada en el gobierno anterior, que este gobierno ha dicho que lo ha implementado y que ha seguido la ley al pie de la letra, ¿usted cree que le jugó una mala pasada el hecho de que tanto su sector como la ministra dijeran que no estaban de acuerdo con este sistema que se estaba implementando, de que de alguna manera quizás podría haber menos entusiasmo a la hora de poder implementar esta iniciativa? Mira, al respecto, dos cosas. Cuando los números son tan elocuentes, ese planteamiento no tiene asidero en la realidad. Y lo segundo, mira, Chile tiene una gran gracia de un tiempo a esta parte, que tenemos alternancia en el poder. Alternancia en el poder significa que una coalición distinta llega al gobierno. Obviamente tiene el deber de ejecutar las leyes, pero también tendrá la posibilidad de reformarlas. Esto es tan absurdo como creer que el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando implementó la gratuidad o cuando implementó el fin del copago, estaba básicamente echando atrás las reformas de los gobiernos anteriores. Cada gobierno tiene su línea editorial. Si para el Partido Socialista pretendía que el gobierno del presidente Piñera siguiera gobernando con la línea editorial de la presidenta Bachelet, francamente es no entender la alternancia en el poder, es no entender las democracias y es la verdad creer que los chilenos somos un poquito tarados, porque la verdad de las cosas es que el 54% de los chilenos votó sabiendo, porque el programa de gobierno lo dice, que en estas materias íbamos a tomar un rumbo distinto. Respeten la voluntad democrática de los chilenos. Gracias, diputado Diego Chalper, por conversar con nosotros. Que le vaya bien. Conversamos de este tema con el diputado Tomás Hirsch. Diputado, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Diputado, ¿qué le parece lo que está ocurriendo en materia educacional con esta acusación constitucional presentada en contra de la ministra? Ya fueron sorteados los parlamentarios que participarán de la comisión que la analizará. Hay un tema específico con la acusación, pero que se enmarca además en un problema general con la educación en nuestro país. Hemos visto un ministerio y un gobierno que de algún modo está intentando echar para atrás los pocos avances que han habido. Yo no soy precisamente alguien que se dedica a defender el legado ni nada por el estilo, pero sí han habido algunos avances y hemos visto cómo en el último tiempo se pretende desandar ese poco camino recorrido. Y esta acusación constitucional de algún modo también toca ese tema. Tiene que ver con que hay un gobierno y hay una ministra que claramente está faltando a lo que establece la ley y la Constitución
como obligaciones de una ministra. Evidentemente ella puede tener la opinión política que quiera respecto de las leyes, respecto de lo que hizo o no hizo el gobierno anterior, respecto a cómo tiene que pensarse a futuro la educación, pero tiene la obligación legal y constitucional de cumplir con la ley. Y nosotros creemos en forma clara y precisa que no lo ha hecho. Y eso es lo que está establecido en los 5 capítulos de la acusación. Quizás uno de los principales argumentos para apoyar esta acusación constitucional tiene que ver con la implementación del sistema de admisión escolar. Ese quizás es el eje central de la acusación, donde quizás podría haber mayores falencias por parte del Ministerio. Yo diría que muchos de los temas están concentrados en torno al nuevo sistema, pero no es lo único. Evidentemente, cuando nosotros decimos que la ministra se ha dedicado a mandar tweets y a recorrer el país descalificando el sistema y diciendo que ni siquiera permite reuniones entre los apoderados del colegio, bueno, está descalificando el sistema, pero más grave que eso, porque insisto, ella puede descalificarlo si quiere, está mintiendo. Y eso es tremendamente grave. ¿Por qué está mintiendo? Porque la ley establece específicamente que los apoderados pueden reunirse con los establecimientos educacionales. Entonces ella no puede hacer de opinóloga recorriendo el país y decir, mire, esto no está permitido. Lo mismo sucede cuando ella envía mensajes, correo electrónico, utilizando una base de datos que fue construida específicamente para otro tema. Eso está planteado y establecido en la Ley de Protección de los Datos Personales. Correos electrónicos, diputado, que se enviaron en su momento para avalar de alguna manera la tramitación del proyecto de admisión justa que fue rechazado aquí en el Congreso. Exactamente, fue rechazado en el Congreso. Pero, insisto, aunque le gusta a la ministra ese proyecto que está en su legítimo derecho, ella no puede utilizar una base de datos, sobre todo en un país que está tratando de avanzar en protección de datos personales. Queda un poco ridícula la situación. Mira, nosotros estamos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia con muchos proyectos que tienen que ver con transparencia, protección de datos. Hemos recibido autoridades internacionales, a la delegada europea respecto de la protección de datos personales, ha estado el ministro de Justicia con ella, y la verdad es que después queda tan raro que una ministra utilice una base de datos para hacer directamente propaganda a un proyecto de ley de ella. Diputado, cuando se dice que esta acusación constitucional se presenta para defender el legado de la presidenta Michelle Bachelet y por su parte la ministra Cubillos dice, a mí no me pueden juzgar por el entusiasmo o poco entusiasmo que le puedo poner a la implementación de una normativa, ¿no hay un carácter ideológico o político en la presentación de esta acusación? Yo soy el mejor ejemplo de que eso no es así. Yo no fui parte del gobierno de la presidenta Bachelet, yo no estoy defendiendo ningún legado de la presidenta Bachelet, y si me apuran un poquito más digo que tengo profundas críticas a lo que fue el gobierno de la ex nueva mayoría. Pero esta acusación constitucional yo la he firmado en su mérito. Ahí hay elementos precisos, específicos, que hablan de transgresiones a la ley o de no cumplimiento con la ley, que son ambos aspectos los que tienen que hacer. Hay falta de probidad, hay lo que estábamos mencionando, hay una subejecución presupuestaria que ha sido gravísima, han habido falencias en distintas materias. Entonces, para mí el tema no es defender el legado, y es más, en ninguna parte de la acusación constitucional se menciona un supuesto legado, no hay nada de eso. Nosotros incluso hemos incorporado otro capítulo como Frente Amplio que tiene que ver con la discriminación hacia las educadoras diferenciales. Y fue tema también en el paro de profesores, ¿no? Donde exactamente, se estaba peleando por lo mismo. Está el tema también de la educación que tiene que ver con los pueblos originarios, con las etnias. Hay muchos otros aspectos que nada tienen que ver con legado o no legado. No, acá hay un tema muy de fondo. Una ministra está obligada a cumplir con la ley y con la Constitución. En la medida que no lo haga, y es lo que nosotros establecemos, bueno, eso merece una acusación constitucional. Ella está en su derecho de defenderse, yo soy el primero en decirlo. Por supuesto que está en su derecho de defenderse. Y yo lo que le pido a esta Cámara y a cada una de las diputadas y diputados es que estudie la acusación en su mérito y que no hagan defensas corporativas, como ya le he escuchado a la derecha y al gobierno, antes de conocer cada uno de los detalles. Yo estoy seguro que si lo estudian adecuadamente van a estar de acuerdo conmigo que hay mucho más mérito que en la acusación, tanto al ministro Beyer como a la ministra Provoste en su momento. Que ambos fueron destituidos por Así lo es. demás. Diputado, cuando escuchamos a la ministra Cubillos defenderse por el tema del sistema de admisión, ella se menciona lo que ocurre en la región metropolitana y dice que un buen argumento para decir que sí había información a los apoderados sobre el sistema de admisión escolar es que el primer día prácticamente el sistema colapsó y que ya 9 de cada 10 estarían postulando a este sistema y que por lo tanto sí se cumplió con la ley de informar. ¿Qué le parece a usted Es ese curioso, argumento? cuando ella dice que esa es una demostración que funciona, Sí. es una demostración que no funciona, porque una de las cosas que ella nos explicó en una reunión que tuvimos los parlamentarios con ella es que no querían que todos fueran el primer día para que no colapsara.
La gente no estaba informada, la gente estaba temerosa, estaban asustados de no saber cómo iba a Le funcionar. quedaba lo mismo postular Sí, el primer día que el último. Exactamente, y además todavía hay un 13 o 14% que no lo ha hecho, no ha postulado. Entonces, no, la información fue muy tardía, fue muy incompleta, pero sobre todo hubo una campaña de desinformación que es lo que a mí me parece grave y me preocupa. Evidentemente la gente se volcó el primer día justamente porque no sabían exactamente qué es lo que iba a pasar, porque no había suficiente información. Diputado, en cuanto al manejo de la educación por parte de los ministerios, ya ha mencionado usted 2 casos de ministros de educación destituidos y ahora estamos a puerta de una nueva destitución. ¿Usted cree que esto ayuda al desarrollo de la educación, de que de alguna manera le pone el freno a una administración que según su criterio no ha sido la mejor, por ejemplo? Para serte bien honesto, yo creo que es lamentable que haya que estar cayendo en acusaciones constitucionales. ¿Qué querés que te diga? No es la actividad más positiva de la política. Ojalá nunca hubiera que estar haciendo acusaciones constitucionales o comisiones investigadoras o interpelaciones a ministros, porque todo funciona bien. Pero lamentablemente no es así. Y nuestra labor responsablemente es fiscalizar a la autoridad. Eso está establecido en la ley, en la Constitución, nosotros tenemos que hacerlo. Es nuestra obligación cuando consideramos que hay falta a la ley o a la Constitución, bueno, de seguir los pasos correspondientes, lo mismo respecto de las autoridades públicas en general. Entonces, no es un problema de gustarnos o no es un problema de querer favorecer o empeorar. Yo creo que hay muchas carencias en educación y que hay que ir mucho más allá de defensas de legado o de acusaciones constitucionales. Yo creo que estamos al debe totalmente como país respecto a la educación. Hay temas de fondo que no son tratados. Yo te digo un tema, por ejemplo, que a mí siempre me llamó la atención desde antes de llegar a este Congreso, y es, nadie se hace la pregunta, ¿para qué educamos? ¿Para qué estamos educando? ¿Para formar empleados, para entregar títulos o para aprender a reflexionar y enfrentar un futuro que es totalmente cambiante? ¿Vamos a seguir enseñando los nombres de los cerros, valles transversales y no sé qué más? ¿O vamos a enfrentar a los jóvenes a cuestionarse con el mundo que viene? Yo creo que la educación debería ser más un poco el Congreso de futuro, es decir, en que estemos siempre mirando lo que viene, y esa es una tremenda carencia de fondo que tenemos. Y en ese sentido yo valoro mucho al Colegio de Profesores actual y al presidente Mario Aguilar, porque él ha puesto este otro tema que es la reflexión sobre la educación, no solo las demandas gremiales, sino que ¿para dónde tenemos que ir como educación? Esos son los temas que a mí me encantaría poder estar debatiendo y discutiendo acá. Diputado Tomás Hirsch, le agradecemos por conversar con nosotros de este tema. A ustedes, muchas gracias. Que esté muy bien. Ya lo veíamos entonces, una acusación constitucional que sigue su curso en el Congreso. Ahora hay una comisión que evaluará entonces la pertinencia del libelo. Esto fue Cámara Acción.